esta noche, gracias a Dios que nos permite poder estar en su santo templo. En esta semana se está llevando a cabo el Congreso Nacional Femenil de nuestro movimiento y se está llevando a cabo en la iglesia El Calvario. Esa iglesia está ubicada en Santa María Cuauhtomatitla, Puebla. Allí están reunidos gran parte de las iglesias de nuestra sección, y un servidor no asistió a este evento. Mi deber es asistir a los congresos nacionales, a la convención. No fue posible poder asistir, pero nuestros hermanos están allá gozándose con estas actividades. El hermano Lorenzo Calderón Solís es el pastor anfitrión de la iglesia El Calvario, y también él es el misionero que ha ido a República Dominicana y al país de Haití. Él ha estado por allá trabajando varias veces. Ha ido el hermano para supervisar las iglesias, las misiones que hay en ese lugar. El hermano nos comenta que no ha sido fácil, es difícil predicar el evangelio en Haití, porque tienen que esconderse, porque tienen que estar muy alertas, ya que es un país que se dedica mucho a la brujería, a la hechicería, y se han manifestado cosas delicadas, cosas verdaderas que los hermanos han experimentado. En una ocasión estaban haciendo un rito de brujería cerca del culto, cerca del templo, y les dijeron a los hermanos que no salieran del templo, que no salieran de la casa, pero a un hermano se le hizo fácil salir, y entonces salió, y cuando entró, sus piernas, sus pies se hincharon en una forma increíble debido a todo lo que hay, a todo ese peso de tinieblas y de satanismo que hay en ese país. Los hermanos comenzaron a orar por este hermano, por cierto era de Puebla el hermano. Comenzaron a orar, y el Señor lo ayudó, lo liberó de esa situación. Son situaciones, hermanos, que nosotros no hemos vivido, pero que son reales. Dice el hermano Lorenzo que hace algún tiempo, desde el aire, en una avioneta, tiraron sangre humana y hicieron ritos, supuestamente entregaron al país completo al satanismo, a la brujería. Y se puede constatar, hermanos, por la pobreza extrema que hay en ese país. Al gobierno lo derrocaron. Es una situación, hermanos, verdaderamente crítica. Y aún para los misioneros, los hermanos, supimos también de unos misioneros que fueron secuestrados, misioneros norteamericanos que fueron secuestrados. Por eso cuando los hermanos van para allá, pues la verdad es que sí. El pastor general comisionó a alguien en la Junta General, y él mencionó a un pastor y dijo: yo comisiono a fulano de tal para que vaya a Haití. Y este pastor levantó la mano y dijo: hermanos, la verdad es que yo no estoy dispuesto a ir. Y no, el hermano no se fue a Haití. Pero finalmente dijo: ¿quién está dispuesto? Y el hermano Lorenzo fue el que levantó la mano y dice: yo quiero ir, yo voy a ir. Y sí, él fue con varios hermanos. Hermanos, quiero predicar en esta noche el tema: la perspectiva bíblica sobre la muerte física. Y para esto vamos a leer el Salmo 16 a partir del verso 7 hasta el verso 11. Libro de los Salmos, Salmo 16, versículo 7. Nos dice: bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia.
A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Padre Santo que estás en el cielo, te suplicamos humildemente que bendigas nuestras vidas con la exposición de tu palabra. Gracias, Señor, porque estamos en el santuario, porque estamos en el templo contemplando tu hermosura. Queremos disfrutar de esta predicación, queremos disfrutar de tus consejos, queremos disfrutar, Señor, de tu exhortación, pero también asimilar la realidad de la muerte establecida, la realidad de la muerte como sentencia. Gracias, Señor, gracias, Cristo Jesús. Bendice a tu pueblo en paz. Amén. Gloria al Señor, en el nombre de Jesús. La perspectiva bíblica sobre la muerte física. Aunque la palabra de Dios expresa un solo vocablo, la muerte en hebreo es magüet. Magüet en hebreo, y en griego es thanatos. Thanatos en griego y en hebreo es magüet. Pero tanto en hebreo como en griego significa lo mismo. Ese vocablo, ese término muerte, significa lo mismo. ¿Por qué les hablo de los dos idiomas principales de la Biblia? Porque de ahí viene la palabra. Esa es la lengua materna de la Biblia, el hebreo y el griego. Y aunque nosotros hablamos castellano, podría pensarse que no es importante mencionar la lengua materna de la Biblia, pero sí es importante. Sí es importante porque es la base, porque es el fundamento, porque es el nacimiento de las palabras, es la etimología de los vocablos y de las palabras. Entonces el hebreo, que es todo el Viejo Testamento, y el griego, todo el Nuevo Testamento, y algunas partes en arameo, el Antiguo Testamento. Pero veremos el significado. Muerte significa separación. Eso es lo que significa muerte. Y en toda la Biblia, la muerte reviste tres aspectos conectados entre sí, que podría ser tres clases de muerte. Podría decirse así, tres clases de muerte: la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. Algunos escritores han sacado otro concepto y han hablado y han escrito acerca de muertos al pecado. Muerte al pecado, que viene siendo lo mismo que muerte al mundo, muerte a las concesiones impías. Y como muerte, tanto en los dos idiomas significa separación, tanto en magüet, que es hebreo, y en thanatos, que es griego, significa separación. Entonces, cuando es la muerte física, es cuando se separa la parte espiritual de la material. Entonces la material queda separada con la parte espiritual, porque el hombre, el ser humano, está compuesto de dos principales: la material y la espiritual. La espiritual se divide en dos, que es alma y espíritu, y la material es el cuerpo. Entonces, cuando se separa el alma y el espíritu del cuerpo, es cuando se efectúa la muerte.
Esa es la realidad de la muerte física. Cuando una persona está separada de Dios, está alejada de Dios, está muy lejos de las cosas de Dios, entonces esa persona está muerta espiritualmente. Quiere decir, está separada de Dios, separada de las cosas sagradas, separada de las cosas santas. Una muerte espiritual, y la gente que espiritualmente está muerta vive físicamente, pero espiritualmente están separados. Y la segunda muerte, que es la muerte eterna, que vendría siendo el tercer aspecto de la muerte, que es la muerte eterna, que se conoce como la segunda muerte, porque la primera muerte sería la muerte física y la segunda muerte es la eterna, es la separación completa de Dios, la exclusión completa de Dios, cuando el alma, el espíritu y el cuerpo es separado completamente de Dios por toda la eternidad. A eso se le llama muerte eterna, que sería separación eterna. Como también en los otros aspectos sería separación física, separación espiritual y separación eterna. Y separados del pecado, que es el cuarto aspecto que algunos también lo han introducido para que se estudie. Es muy llamativo, hermanos, y muy significativo este asunto. Por eso quiero ocuparme primeramente sobre la muerte física, la naturaleza de la muerte física. Creo que es imposible decir con exactitud lo que es la muerte. Es imposible. Hablamos de ella como la cesación de la vida física. Pero luego surge la pregunta, ¿qué es la vida? Y no tenemos respuesta, no sabemos lo que es la vida en su esencia, pero la conocemos en sus reacciones, conocemos la vida en sus acciones. El concepto de muerte se entiende mejor por contraste con el concepto de vida, es donde se puede entender. Así como la vida verdadera del ser humano es la razón directa de la comunión con el Dios viviente, así también la muerte, en su sentido pleno, es esa relación directa de la separación de Dios, de cuando el hombre está separado completamente de Dios. Entonces, la muerte, hermanos, en sí es eso, separación, es rompimiento. La muerte es cuando se separa lo espiritual de lo material. Como el hombre es espiritual, pero también es materia, entonces la materia, al separarse de lo espiritual, tiene que volver de donde fue tomada. Y de ahí surgirían algunas preguntas. Entonces, si la muerte entró al mundo por un hombre, así como entró también el pecado al mundo por un hombre y la muerte pasó a todos los hombres, vemos también al Hijo de Dios en el mundo como humano, pero como Él no participó del pecado, no participó de la naturaleza de Adán, porque el primer Adán transgredió los mandamientos, el primer Adán cambió la gloria de Dios y el postrer Adán restauró la gloria de Dios. El último Adán, que es Jesucristo, vino a componer las cosas que el primer Adán había destruido. Y el segundo Adán, que es Cristo Jesús, el verdadero hombre, por eso también se le conoce como hijo de hombre o hijo del hombre, porque Adán significa hombre, hombre rojo, eso es lo que significa Adán, hombre rojo. Entonces el segundo Adán, que es Jesucristo, es hombre, es humano, y se le conoce como el Hijo del Hombre, identificándose con el hombre. Al decir el Hijo del Hombre, muchas veces la Biblia quiere decir que se identifica con el hombre. Jesucristo se identifica con el hombre porque es hombre. Entonces surge la pregunta, ¿también cuando Cristo murió se separó? Efectivamente, hermanos, cuando Cristo murió se separó. Vemos así, ¿de qué se separó? Se separó del mundo en que vivía. Se separó del mundo material, se separó del mundo que lo rodeaba.
Se separó de sus seres queridos, de sus más cercanos colaboradores. Se separó su alma y su espíritu del cuerpo, y entonces el cuerpo fue depositado en el sepulcro, y su alma y su espíritu, según se entiende en la Biblia, con una conciencia plena, el Señor fue al corazón de la tierra. Porque así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así es necesario que el Hijo del Hombre esté en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y no entraremos, hermanos, en detalles de que si fueron 3 días completos o que si fueron incompletos, pero se cuentan los 3 días: el día que el Señor murió, el día de reposo y el primer día de la semana. Ahí están los 3 días. Igualmente con Jonás, pudo haber sido una parte del primer día, todo el segundo día completo y una parte del tercer día, pero se cuentan los 3 días. Se cuentan los 3 días. Y esa señal que pedían y que Jesús dijo: los que piden señal, pues no se les dará señal, solamente la señal del profeta Jonás. Entonces, en Cristo, también al experimentar la muerte, no por el pecado de Él, sino por mi pecado y por tu pecado, porque la paga del pecado es muerte. El Señor entonces experimenta la muerte por nuestros pecados, sufre la muerte por nuestros pecados, siente la muerte por nuestros pecados, y al experimentar la muerte por nuestros pecados, no porque Él haya pecado, ya lo estoy asegurando, sino por nuestros pecados, entonces Él se separa, al igual que nosotros cuando interviene la muerte física. Llegará el día, hermanos, de la separación. Ayer fuimos a enterrar a una tía, hermana de nuestro hermano Bartolo García. Ella en vida llevó por nombre Carmen García Gamboa. De cariño algunos le decían Carmelita. En fin, estaban sus hijos, 2 hijos procreó ella con su esposo, y sus nietos conmovidos en el entierro, en el sepelio, muchos sobrinos, hermanos, hermanas, y aún hermanos en la fe que estuvimos ahí acompañando el sepelio. Es conmovedor un sepelio, pero nos decía nuestro hermano Bartolo en una intervención que tuvo, citando a Pablo cuando dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y animaba a la concurrencia diciendo que lo que había sucedido con Carmen, con la hermana Carmen, era una ganancia grande para ella, porque al haber creído en Jesucristo estaba ahora en la presencia de su cuerpo inerte ahí en el ataúd, pero su alma y su espíritu en la presencia del Señor. Bueno, escuchamos, hermanos, que la muerte física se hace presente por todos lados. La muerte física se hace oír por todos lados. Y no es que sea una persona, no es que sea el esqueleto descarnado con una guadaña o con una punta de hierro, porque así es como prefiguran a la muerte, pero la muerte no es así. La muerte no es así. Esa es la idea vaga del hombre, es la filosofía del hombre, es la filosofía humana de que la muerte es la estructura ósea del cuerpo humano, pero la estructura ósea del cuerpo humano simplemente es eso, la estructura ósea, la estructura de los huesos, la osamenta que nosotros tenemos, que es la estructura que puede permitir que nuestro cuerpo se ponga erguido, que nuestro cuerpo esté caminando, esté de pie. ¿Por qué? Porque tenemos una estructura ósea. Entonces, pero la estructura ósea no es la muerte, la estructura ósea simplemente es la estructura ósea. Pero ¿cómo prefiguran a la muerte? Con un esqueleto descarnado, y dicen: esta es la muerte, y la muerte viene por ti, y figuras por todos lados de un cráneo, figuras por todos lados de un esqueleto completo. Ya ven que aquí en México se celebra mucho el asunto de la muerte, y cuando hablan precisamente de la muerte, presentan el esqueleto humano, presentan la calavera, presentan de esa forma.
porque así lo relacionan con la muerte. Por eso cuando van a anunciar un veneno, que ponen una calavera y dos huesos en forma de X, dos huesos, quizás dos fémur en forma de X y la calavera en medio, como diciendo peligro, cuidado, veneno, es muerte. Así es como se piensa, así es como se analiza, como se conceptualiza filosóficamente, culturalmente y aún en algunos casos religiosamente. Pero realmente, hermanos, la muerte no es así. En algunas partes de la Escritura pareciera que la muerte es una persona, porque cuando dice el Apocalipsis que la muerte entregará a los muertos, entonces, ¿cómo tiene la facultad la muerte de entregar si no es una persona? La muerte no es una persona que piense o que hable o que analice. Hace unos años un pastor dice, es que vino la muerte y me habló. La muerte no habla, hermanos. La muerte no piensa, la muerte no es una persona, la muerte es un estado. Pero algunos se atreven a pensar y dicen, es que me habló la muerte. No, no te habló la muerte, se te dan avisos de la muerte. Eso es otra cosa. Como predicó hace muchos años el hermano Pedro Pérez, en su tema puso, la muerte avisa. Pues sí, la muerte de las personas avisa, la muerte de los vecinos avisa, la muerte de los amigos avisa, la muerte de la gente avisa. Y cuando nosotros oímos de muerte, ya sea natural o ya sea por accidente, es un aviso para nosotros, es un informe para nosotros de que somos advenedizos, de que hoy estamos y mañana no estamos, de que vivimos y vamos a dejar de vivir, porque eso es realmente lo que es la muerte. Esta es la naturaleza de la muerte. Pero la muerte, hermanos, no es cesación. La muerte solamente es separación. Quisiera que aprendieran esa idea. La muerte no es cesación. La muerte es separación. La muerte no es cesación de la existencia. Simplemente la muerte es separación. Porque cuando viene la muerte corporal, que es la separación del alma del cuerpo, y es cuando el hombre, cuando la mujer, cuando la persona se introduce al mundo invisible, un mundo tan real como el que vemos. La muerte corporal es separación del cuerpo y del alma, como vengo diciendo. Ya dije antes que la muerte espiritual es cuando el alma está alejada de Dios. Y la muerte física es cuando se separa el espíritu y el alma del cuerpo. Y tiene base bíblica la muerte física. Por ejemplo, en Eclesiastés 12:7. Lo comparamos con Génesis 2:7, con Santiago 2:26. Y también los textos de Juan 19:30 y Hechos 7:59 y Filipenses 1:23. Pero también en la Biblia, hermanos, a la muerte se le describe como sueño. Así se le describe. Mayormente a los creyentes, a los cristianos, se dice que cuando un cristiano muere, entonces duerme. Cuando Lázaro murió, Lázaro realmente murió. Lázaro, el amigo de Jesús que estaba en Betania, Lázaro realmente murió. No se nos describe en la Biblia, porque la Biblia, hermanos, es muy concreta y guarda silencio. Ahí lo que se demuestra es el hecho de que Jesús tiene poder sobre la muerte y que la gloria de Dios se manifiesta en las obras de Jesús. Por eso Jesús le dijo a Marta, no te he dicho que si tú crees verás la gloria de Dios. Pero algunos que predican que la muerte es cesación, que la muerte es aniquilación, entonces hacen esas preguntas capciosas. ¿Dónde estaba Lázaro cuando murió? Te preguntan, ¿dónde estaba Lázaro cuando murió? Porque nosotros hablamos del espíritu, del alma y del cuerpo, el cuerpo en la tumba, el alma y el espíritu al lugar que le corresponde. Si tú dices a esa pregunta,
Lázaro estaba en el cielo. Lázaro, el hermano de María, el hermano de Marta, estaba en el cielo con Cristo. Pues sería entonces un error, porque te responderían, bueno, pero Cristo estaba en la tierra, Cristo no estaba en el cielo. Entonces, ¿cómo estaba Lázaro? No dice la Biblia dónde estaba, no dice si estaba en el seno de Abraham o si estaba en el lugar de tormento. No lo especifica la Biblia, porque no trata de resaltar qué era lo que estaba pasando con el alma y el espíritu de Lázaro. Pero seguro que si era un hombre piadoso, estaba en el reposo de Dios, estaba en el descanso de Dios. Y cuando Jesús clamó a gran voz y dijo, Lázaro, sal fuera, entonces Lázaro salió. Lázaro salió porque volvió a la vida. Pero los que contravienen que la muerte es cesación, dicen, no, Lázaro estaba en el sepulcro, su alma estaba en el sepulcro, su espíritu estaba en el sepulcro y su cuerpo estaba en el sepulcro. Creemos que su cuerpo estaba en el sepulcro porque de ahí Jesús lo llamó, pero su alma y su espíritu seguro que no estaban ahí, porque Lázaro tenía 4 días de muerto. Él ya se había separado. Realmente Lázaro se había separado. Entonces Jesús lo vuelve a la vida, no para que Lázaro viviera eternamente, porque Lázaro volvió a morir, inclusive hasta querían matarlo, querían asesinarlo para aplacar ese gran hecho, ese gran testimonio, esa gran maravilla, para apagar ese testimonio de que fue resucitado. Pero Lázaro murió, y cuando murió ya no volvió a resucitar hasta que llegue, hermanos, la primera resurrección. Entonces la muerte no es cesación, sino es únicamente separación. Así que el polvo vuelve a la tierra, como dice Génesis 3:19, el hombre es cortado, como dice Job. Se habla de una partida, como dice Pablo en Filipenses 1:23, porque Pablo habla de una partida. ¿Qué es una partida? Cuando alguien dice, bueno, en el lenguaje bíblico del Nuevo Testamento, voy a partir, o partió a tal parte, quiere decir salió a tal parte, se fue a tal parte. Entonces Pablo habla en Filipenses 1:23 que la muerte es una partida. Es partir, es salir, pues sí, es salir cuando uno se separa. Eso es precisamente la muerte física. Hermanos, la muerte física no es aniquilación, porque aniquilación, ¿qué entendemos por aniquilación? Aniquilación es extinción. Usted ve aquí que dice el Salmo 16, tocando la parte que leímos, dice el verso 10, porque no dejarás mi alma en el Seol. Es muy clara esa expresión. No dejarás mi alma en el sepulcro. No dejarás mi alma en el Hades, como se traduce en otras partes, o no dejarás mi alma en el infierno. Pero aquí Seol es la región de los muertos, Seol es sepulcro, y dice, porque no dejarás mi alma en el sepulcro. Entonces el alma sigue existiendo, el alma sigue consciente. Por eso es que no es aniquilación. La muerte no implica aniquilación, no implica destrucción, sino implica separación. Nunca es una aniquilación. Pero fíjense que hay algunos textos que parece que sugiere que es aniquilación. Cuando habla de que los impíos perecerán, pero ahí no se habla de aniquilación, se habla de perecer. Cuando habla que los impíos serán cortados, pero ahí no se habla de aniquilación, ahí se habla de que serán cortados, pero no se habla de que serán aniquilados, porque aniquilar algo es desaparecerlo, aniquilarlo es extinguirlo. Eso es lo que significa la palabra aniquilar, extinguir completamente. Entonces, imagínense que si la pena final de los incrédulos fuese la aniquilación, entonces Cristo no habría podido ser nuestro sustituto en la cruz,
ya que en ella no fue aniquilado por nosotros, sino que, como ya sabemos, soportó en intensidad lo que es el infierno en duración, el desamparo de Dios y la sed inextinguible. Entonces, la aniquilación no sería una pena. Creo, hermanos, que si la aniquilación existiera sería una bendición. Y por ese lado de la aniquilación se van los señores del séptimo día. Hay una religión que se llama Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Y en qué se basan? Ellos se basan en los escritos de Elena, y ahí especifican que efectivamente el infierno existe, pero que las almas que se van a ir al infierno, finalmente esas almas van a ser aniquiladas y van a ser extinguidas en algún punto de la eternidad. Desaparecieron las almas, se aniquilaron las almas. En otras palabras, dejaron de existir. Esa es la doctrina que enseña la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Esa es la doctrina que enseña de que las almas en el infierno van a llegar en algún punto de la eternidad, que el infierno se va a desaparecer y se va a extinguir y se van a aniquilar las almas y van a desaparecer. Si eso es real, o si eso fuera cierto, si eso es así, hermanos, como se debe interpretar la Sagrada Escritura, comamos y bebamos que mañana moriremos. Si eso es de esa manera que se va a terminar el tormento, que en algún punto de la eternidad el tormento dejará de ser lo que es, entonces no tiene caso esforzarse, no tiene caso seguir a Cristo, no tiene caso arrepentirse, no tiene caso convertirse de nuestros pecados. Bueno, entonces, hermanos, la muerte física no es aniquilación, no es cesación, simplemente es separación. Y fíjese que el ser humano es el único ser vivo entre todos los seres vivos, el único que sabe que va a morir es el ser humano. Los demás seres vivos no saben que van a morir. Ellos no saben que van a morir. Cuando vemos las granjas de cerdos, un ejemplo que se me viene, las granjas de cerdos, ¿usted cree que los cerdos saben que van a morir? Cuando vemos las granjas de pollo, ¿creen ustedes que ellos saben que van a morir? Hay una ilustración de que el cerdo y la gallina comenzaron a platicar y dijeron: ¿cómo ves el asunto de la economía, de la alimentación humana? Y estaban diciendo: pues está muy difícil la alimentación del ser humano. Y entonces dijo el cerdo: ¿qué vamos a hacer? Y la gallina rápidamente dijo: pues mira, ¿sabes qué? Yo voy a poner los huevos, voy a poner los blanquillos para alimentar a los humanos, y tú pones el jamón, tú pones el tocino. Y el cerdo se quedó pensando. ¡Ay! Se quedó pensando según en la ilustración, y entonces dijo: bueno, eso está muy bien. Tú vas a hacer una contribución porque tú vas a poner los blanquillos, pero yo me voy a sacrificar. Lo mío va a ser un sacrificio, lo mío va a ser una consagración porque debo morir. Y esa ilustración sirve, hermanos, para enseñarnos que cuando nosotros nos consagramos verdaderamente a Dios, no solamente debe ser una contribución, no solamente una pequeña contribución, sino una consagración. No es lo mismo contribuir, dar poco o dar parte, a entregarse totalmente. Entregarse totalmente es una consagración, y dar una parte pues solo es una contribución. ¿Y cuántas personas están así en el camino del Señor, solamente dando una parte? Contribuyen para la obra, pero no se consagran para la obra, no se consagran para el Señor, no se entregan para el Señor. Para eso sirve esa ilustración. Si el ser humano es el único ser vivo que sabe que va a morir, entonces el hombre, como les decía hace unos días, el hombre puede planear, el hombre puede determinar, el hombre puede decir: quiero que mi funeral sea de esta forma, que mi funeral sea de esta manera.
y hasta pueden preparar el sepulcro como José de Arimatea, hasta pueden tener la tumba lista, hasta pueden tener el ataúd y hasta pueden tener la liturgia de qué es lo que van a decir, qué es lo que van a hacer, cómo los van a cargar, y hasta pueden tener el horario de todo porque se hace una planeación. El ser humano tiene esta capacidad de hacerlo. Fíjese que también Salomón escribe en Eclesiastés 3:20, dice: y vuelva el polvo a la tierra a lo que fue. Así es, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Entonces sí, el polvo debe volver a la tierra, porque así está escrito, hermanos. Las expresiones bíblicas que describen la muerte son muchas. Por ejemplo, la Biblia habla de entrar por el camino de todo el mundo. Eso está en Josué 23:14. Entrar por el camino de todo el mundo se refiere a la muerte física. También muerte física puede ser el sinónimo de veneno letal, o también muerte física puede considerarse en la Biblia como exposición a un peligro mortal, o marchar a un lugar de lobreguez o de oscuridad o de tinieblas. La muerte, hermanos, se compara con la noche y la vida se compara con el día. En el Salmo 104:19 habla de la cesación del respirar, y en Isaías 38:12 dice la salida del cuerpo. En 2 Corintios 5:3 y 4 habla de ser desnudado, y eso se refiere a la muerte, ser desnudado. Y dormir se habla en el Salmo 13:3, en Jeremías 51:39, y habla de que la muerte es un sueño, es un dormir. Lo dice también el profeta Daniel, que unos van a despertar para vergüenza y confusión perpetua, y otros van a despertar para vida eterna. Entonces se habla de dos resurrecciones, pero ahí en Daniel 12 parece que él no pudo distinguir una de la otra, sino que habló de que todos van a resucitar, tanto los malos como los buenos. Pero ya en la revelación, hermanos, en la revelación bíblica, ya se nos enseña claramente que los buenos van a resucitar primero y los malos van a resucitar después. Los salvos van a participar de la primera resurrección y los incrédulos y redentos van a participar de la segunda resurrección. Aunque la Biblia no dice segunda resurrección, pero si hay una primera resurrección, entonces tiene que haber una segunda resurrección, porque dice: los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Entonces hay una primera y hay una segunda, aunque no tenemos en la Biblia el vocablo segunda resurrección, pero sí tenemos el vocablo primera resurrección. Por eso, bienaventurados los que van a participar en la primera resurrección. Entonces, cuando nos toque a nosotros, hermanos, debemos estar listos. Cuando nos toque la muerte, cuando nos toque morir, cuando nos toque la separación, debemos estar listos, debemos estar preparados, sin temor, sin miedo. Claro, hermanos, que en el momento crítico, si duele cuando te sacan una muela, si duele cuando te amputan una mano, que te pongan anestesia, o cuando te amputan una pierna porque te la quitan, te la arrancan, entonces ¿cómo no va a doler cuando se arranca la vida? Cuando sale el alma y el espíritu del cuerpo, se arrancan, se separan. No quieren separarse. Usted se da cuenta que no quieren separarse. Ahí están amalgamados el alma, el espíritu del cuerpo, ahí están amarrados, ahí están consistentes los tres, ahí están las tres partes del hombre. Y aunque el cuerpo envejezca, ahí sigue viviendo. ¿No se da cuenta cómo se aferra el alma? Ahí sigue viviendo. Aunque la casa se echó a perder y el hombre esté decrépito y sea un anciano y ya no pueda caminar y ya no pueda hablar y ya no oiga y ya no vea, pero ahí está la vida está ahí. El alma se aferra al cuerpo, no quiere separarse, pero la separación es irremediable.
La separación tiene que llegar, la separación tiene que venir. Es imposible, hermano. Se ha comparado que el cuerpo es como una casa cuando se echa a perder. Si vivimos en una casa, por ejemplo aquí en esta casa, y si vemos que esto ya se echó a perder, que esto ya está podrido, ¿qué tenemos que hacer? Salir, porque si nos quedamos se nos cae la casa encima. Entonces tenemos que salir. Así también ya cuando el cuerpo es inviable, cuando ya el cuerpo ya no sirve, hermanos, para nada, cuando ya no sirve porque ya se deterioró, se decrepitó, ya envejeció, ya llegó hasta lo último. Oiga, pude ver al hermano Pompeyo, el hermano Tomás también fue testigo, cuando vimos su cuerpo, prácticamente un esqueleto momificado. Haga de cuenta que era una momia, porque su piel se enjutó, se pegó al hueso. Yo agarraba su mano y así, la parte de aquí de la muñeca, una cosa así, y alzaba su mano y veía sus dedos alargados y enjutados. Su rodilla se volvió enorme como una bola, porque ya no había carne, ya no había nada. Los tendones, los nervios, todo se echó a perder. Y aún tenía aliento, y aún tenía vida. Y la última vez que le di la Santa Cena, hermano, usted a participar de la Santa Cena. Sí, con alegría tomaba la Santa Cena, se esforzaba a tomar la Santa Cena, porque la vida estaba, el alma y el espíritu estaban aferrados al cuerpo, hasta que llegó el momento en que salió y ya se quedó el cuerpo ahí inerte. Fuimos a velarlo, fuimos a sepultarlo, pero así es la vida, hermanos. Así, de esa forma es la muerte física. Tiene que ser, tiene que llegar. Entonces, cuando la persona, no es porque ya esté más para allá que para acá, pero cuando la persona ya está grande, ya es una persona mayor, todos estamos en ese riesgo, porque la muerte no solamente llega por los viejos o por los de la senectud, la muerte llega por los jóvenes. La muerte puede pasar hasta uno que no ha nacido. En el caso de los abortos, llega la muerte al que no nació, entonces es un aborto, murió antes de nacer. Qué cosas de la vida, qué cosas de la realidad. Entonces, hermanos, pero no nos vamos a dar cuenta, dice, eso es lo más importante. No nos daremos cuenta de que estaremos en un ataúd, no nos daremos cuenta del funeral, no nos daremos cuenta de los cantos, ni de las oraciones, ni de nada, porque estaremos en la presencia del Señor con sumo gozo y suma alegría, porque para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es una verdadera ganancia. Pero como la materia está aferrada a la materia, entonces por eso no queremos salir. Por eso no decimos, espero que me vengas a llevar, ¿no? Algunos le cambian esa parte del canto. Solo espero me vengas a llevar. Estaba cantando una hermana eso y dijo, no, Señor, todavía no me lleves, todavía no. Quiero estar más aquí en la tierra, solo espero me vengas a llevar. No, pero la decisión debe ser firme, hermanos. Debe ser firme, que es mucho mejor. Pero como nuestra mente nos pega aquí a las cosas materiales, decimos nuestros hijos, mi familia, mis nietos, mi casa, mis cosas, mi trabajo, mi proyecto. Pero saben, hermanos, cuando llega la muerte se queda todo. Así tengamos 100 hijos y 1000 nietos, todo se queda. Todo se queda. No hay remedio, no hay armas para detenerla. Ahora que murió el Papa Romano, ¿usted cree que él no tenía los médicos más eficientes para darle vida? Los medicamentos más buenos del mundo, tenía todo. Es como los que se van a curar a Houston, dicen, ¿dónde te operaron? No, me operaron en Houston, Texas. Oh, fuiste a Houston.
Allá están los mejores médicos, porque en Houston están algunos médicos cubanos y se cree que los médicos cubanos son los mejores del mundo. Bueno, y dice, pues me puse en las manos de los mejores médicos, pero se murió. Se murió. ¿Qué pasó? ¿Dónde quedó la fortuna? ¿Dónde quedó el poder? ¿Dónde quedó el dinero? ¿Dónde quedó todo el acervo? Todo el pensamiento. Ahí se terminó. Ahí terminó todo. Ahí se acabó. Aunque sea una biblioteca, aunque sea una eminencia, aunque sea un erudito, aunque sea lo que sea, ahí termina todo. Yo conocí a un gran erudito, al hermano Domingo Arroyo. Él nos sorprendió cuando él dice que en su biblioteca llegó a tener 70,000 libros. Imagínense, 70,000 libros en su biblioteca. Y él, cuando daba su testimonio, decía: 30 años fui pastor y 30 años maestro de instituto bíblico. Una eminencia, verdaderamente. Una eminencia, un erudito, una persona que predicaba y no te dormía, no te daba sueño, predicaba y no te aburrías, porque todo lo que decía era interesante, sumamente interesante. Murió el hermano Domingo Arroyo y ahí se acabó esa eminencia. Dejó un legado para muchos. Claro que sí, muchos fueron a comprar sus libros, luego sus hijos dejaron de vender los libros. ¿Quién sabe qué hicieron con esa biblioteca? Ninguno de sus hijos fue predicador, ninguno de sus hijos fue maestro de Biblia. Y la última vez que yo lo vi en Tenancingo, cuando pasó a hablar, dijo estas palabras. Dice: no sé por qué mi buen Dios quiere tenerme en este mundo tan oscuro y hostil. Él ya quería irse. Él ya quería irse a descansar, tenía 96 años. Y cuando oramos por él, él dijo: hermanos, ahí se quedan mis hijos, oren por mis hijos. O sea, todavía él, con el afán de que sus hijos no quedaran desamparados, oren por mis hijos, ahí se quedan mis hijos. Eso fue lo que yo escuché de su viva voz. Y oramos por él, y esa fue la última vez que lo oímos y que lo vi, al hermano Domingo Arroyo. Entonces, hermanos, la Biblia sentencia al hombre que debe morir, y la realidad de la muerte segura es ciertísima. La muerte es universal y la muerte ha afectado al mundo entero. Así que estemos listos, hermanos, cuando llegue. Yo sé que algunos han pasado momentos crudos y difíciles cuando muere un ser querido, un hermano, un hijo, un primo. Sobre todo cuando es joven, se siente el golpe, sobre todo cuando es una persona que, podemos decir, tenía un porvenir, todavía no le tocaba morir. Pues sí, pero así es, hermanos. Pónganse de pie en esta noche. Damos gracias a Dios por la palabra y nos vamos con estas ideas ideas bíblicas de la muerte física. Señor Dios Todopoderoso, gracias por la palabra, gracias por lo que hemos escuchado, gracias, Señor, por lo que nos haces pensar, lo que nos haces reflexionar. Si el ser humano es el único ser vivo que sabe que va a morir, entonces también es el único ser vivo que puede prepararse para después de la muerte. Es el único ser vivo que puede arreglar sus cuentas para después de la muerte. Ayúdanos, Señor, a estar listos. Ayúdanos para que no nos sorprenda desprovistos, para que no llegue la muerte y no estemos reconciliados. Dios eterno, bendice a tu pueblo. Bendice a tu pueblo. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a la iglesia. Pastores, obreros, misioneros, evangelistas, todos aquellos que están en tu camino, te pido bendición y que nos libres y que nos guardes. Gracias, Señor, porque aunque andemos en el valle de la sombra y de la muerte, no temeremos mal alguno. Pero no somos eternos, un día tendremos que partir. Pero ayúdanos, Señor, a estar reconciliados y ayúdanos a estar listos. Gracias, Señor Jesús. Alabado sea tu nombre. Bendice la ofrenda que los hermanos